Hoy vamos a abordar temas sobre lo que está sucediendo en Venezuela, sobre lo que podría suceder con Nicolás Maduro y sobre todo lo último que está saliendo en las noticias, que es lo que podría suceder con Cuba. Así que si le interesa el tema, quédese aquí con nosotros. Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive Actualidad, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son la prioridad en nuestro contenido. Bueno, las primeras acciones de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y ojo, es presidenta encargada, no presidenta interina ni nada por el estilo. Es decir, que no va a haber, al menos por el momento, elecciones en Venezuela, porque es la presidenta encargada hasta que Nicolás Maduro regrese a Venezuela, que es el presidente electo de Venezuela, o al menos lo reconoce así una gran parte de la comunidad internacional. Como decíamos, las primeras acciones de Delcy Rodríguez al frente del gobierno venezolano no fueron muy bien aceptadas ni entendidas en sentido general por diferentes personas a nivel mundial, como fue la apertura de las embajadas entre Estados Unidos y Venezuela, recibir una comisión del secretario de Estado para negociaciones petroleras con Venezuela, la liberación de presos políticos. Todo eso llamó mucho la atención, no por el hecho de que fueran acuerdos entre ambos países, sino que era muy rápido tomar toda esa serie de medidas tras el rapto de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas especiales del ejército norteamericano, específicamente la Fuerza Delta como tal. Y toda esta serie de medidas tan rápidas, posterior al día 3 de enero, dieron como consecuencias que mucha gente sospechara del rumbo que estaba cogiendo el proceso chavista dentro de Venezuela, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Pero bueno, ante todo, ¿quién es Delcy Rodríguez como tal? Bueno, ante todo, Delcy Rodríguez es una mujer y hay que entenderlo como tal, ya que en sentido general las mujeres dentro de la dirección de los gobiernos tienden a ser más de diálogo, más de diplomacia, más de llegar a consenso que los hombres como tal. La única excepción dentro de las mujeres que han dirigido en sentido general con una conducta férrea lo fue Margaret Thatcher. En sentido general, todas las mujeres que han tomado la presidencia o han guiado un país en un momento determinado siempre han sido partidarias ante todo del diálogo, mientras que los hombres presidentes son más dados a rupturas de diferentes formas, es decir, acciones más drásticas en cuanto a tomar determinadas medidas. Las mujeres en sentido general no. Las mujeres en sentido general son mucho más diplomáticas, mucho más de acuerdo, mucho más de diálogo. Esto lo podemos ver sobre todo en la presidenta Sheinbaum de México, que es una presidenta que indiscutiblemente tal parece que tiene un arsenal inacabable de paciencia cada vez que sale a dar sus conferencias de prensa matutinas, porque es una persona que no se inmuta prácticamente y que siempre se refiere a todas las situaciones, sobre todo en estos últimos momentos o desde el inicio de su presidencia con la administración de Donald Trump. Vamos a conversar, vamos a hablar, lo voy a llamar, me va a llamar, vamos a lograr un acuerdo, vamos a apoyar tal propuesta, pero desde la visión mexicana también, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, hay que dejar bien marcado y bien determinado que las formas de dirigir de una mujer nunca es la forma de dirigir de un hombre. Las mujeres tienden a ser mucho más negociadoras y menos drásticas a la hora de tomar decisiones que los hombres como tal. Y eso es algo que debemos entender para poder entender todo lo que se hizo en Venezuela al principio. Aunque indiscutiblemente intervinieron también en esas decisiones los hombres, ya que la liberación de presos políticos al menos se anunció que iba a ser más amplia y ha sido pequeña, es decir, eso se aguantó. El tema de las conversaciones con la delegación norteamericana no llegó a lo que hubiera querido el gobierno de Donald Trump, y el tema de la embajada, la apertura de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, sí es lo que tengo entendido que hasta ahora marcha bastante normal. Pero bueno, volvamos a quién es Delcy Rodríguez. Bueno, Delcy Rodríguez, antes del secuestro de Nicolás Maduro, era quien atendía todos los tratados petroleros de Venezuela al frente de PDVSA. Pero además de eso, es una persona con muchas relaciones en Wall Street y con el periodismo serio norteamericano. Además de eso, es una persona que se mueve muy bien en el mundo diplomático y es muy conocida por ser una excelente diplomática y excelente negociadora. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis sobre lo que sucedió en los primeros momentos en Venezuela, porque hasta yo vi que algo no me gustaba, que algo era como si hubieran cedido en un inicio a las presiones norteamericanas tras el secuestro, del presidente Nicolás Maduro como tal. Y no es eso, es que, como ya les dije, es la visión femenina de dirigir un país que sobre todo se basa en la negociación, el diálogo y no en la aplicación de medidas estrictas o medidas más drásticas en cuanto a soluciones bilaterales. Y lo cierto es que tras pasado los primeros días donde hubo una gran incertidumbre sobre qué camino iba a coger el gobierno actual de Venezuela, al final Trump quedó como todo un mentiroso, porque el chavismo se mantiene tal y como es dentro de Venezuela. Es decir, ni hubo un cambio, ni va a haber una transición política, ni se va a llamar a nuevas elecciones, ni Estados Unidos va a regalar su petróleo, como dijo Trump después en sus declaraciones después del secuestro de Nicolás Maduro. Todo eso es completamente falso y una vez más Trump vuelve a quedar como todo un mentiroso ante la comunidad internacional. Por lo que queda demostrado que Estados Unidos no tiene absolutamente ningún control sobre el gobierno actual en Venezuela. Y por eso repetimos que tampoco va a existir ninguna transición política, ni Mundo García va a asumir la presidencia de Venezuela, ni se va a llamar a nuevas elecciones, al menos por el momento. Todo eso depende de lo que suceda con Nicolás Maduro, que después tocaré un poco el tema de Nicolás Maduro. Pero nada de eso ni van a haber elecciones, ni el Mundo González Urrutia va a asumir como presidente de Venezuela, ni nada de eso. Es por eso que Delcy Rodríguez, cuando asume como presidenta, se jura como presidenta encargada de Venezuela, no tan siquiera ni presidenta interina, sino presidenta encargada, es decir, encargada de Venezuela hasta el regreso del presidente legítimo
Nicolás Maduro Moro. Así que todo lo demás que le estén diciendo las agencias de noticias y las informaciones que se ven por ahí, que son bestiales, manipuladas y cargadas de mentiras, son completamente falsas. Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela hasta que regrese el presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Que con el tema de si es presidente electo legítimamente o ilegítimamente, se mantienen muchas dudas por el tema de que si las elecciones la ganó la oposición o las elecciones la ganó el chavismo. Realmente, por los datos que hay un 40 y tanto por ciento de personas en Venezuela que ni le interesa el planteamiento chavista ni le interesa el planteamiento de la oposición. Así que tampoco creo que Nicolás Maduro haya perdido como tal las elecciones. Claro que lo cuestiona él, que no quiso entregar las pruebas de que había ganado. Es decir, no entregó las boletas que tenía el Consejo Nacional Electoral de que él había ganado la presidencia. Sin embargo, la oposición lo que entregó fue una gran cantidad de falsificaciones que lo hicieron en una página web con cualquier cantidad de errores, etcétera, 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 que al final lo que demuestra es que ellos, la oposición, no ganó, sino que hubo una campaña mediática para tratar de justificar que habían ganado, pero no lo hicieron. ¿Dónde está, desde mi punto de vista, el error de la parte chavista? Es el no haber enseñado las pruebas. Perdón, un tema que he hablado con muchas personas conocedoras de la política internacional y esas cosas, y simplemente la respuesta que he recibido, que yo no la comparto, pero es la respuesta que me dan, que él no estaba obligado a presentar ningún tipo de prueba, simplemente bajo presión del gobierno de los Estados Unidos, y es por eso que esas pruebas no se presentaron. Yo, desde mi visión muy independiente, hubiera presentado esas pruebas y hubiera validado su ratificación, o su reelección como presidente constitucional de Venezuela. Pero bueno, yo no soy nadie que decida dentro de Venezuela, y el gobierno chavista y Nicolás Maduro decidió no ceder bajo presiones de Estados Unidos, por lo tanto no enseñó las pruebas de haber ganado. Es por eso que aún se mantiene el conflicto de si es o no es el legítimo presidente constitucional de Venezuela. Para mí lo es. El que quiera pensar otra cosa, bueno, eso es un problema de cada quien. Y como Trump ha quedado como todo un mentiroso, viene una pregunta que anda dando vueltas por ahí. ¿Habrá un segundo ataque contra Venezuela? En lo personal no lo creo. Venezuela ya sabe de qué es capaz el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, se va a preparar mucho mejor de lo que ya estaba. Independientemente que se sabe que existió una traición como tal, la de el general Marcano Tábata, que era el jefe de la DGCIN y además tenía que ver con la seguridad directa de Nicolás Maduro. Ya se sabe, ya está confirmado que él fue quien dio las coordenadas exactas del lugar donde se encontraba Nicolás Maduro esa noche o esa madrugada. Pero desde mi punto de vista, y aunque no se ha dado información todavía, esa no fue la única traición. Yo considero que hubo otras traiciones que aún no han salido a la luz, pero ya está confirmado de que dentro de la capacidad que tuvo Estados Unidos de penetrar a los Estados Unidos, ubicar a Maduro y raptarlo, tiene que ver con la traición de este general venezolano.
Por lo tanto, también consideramos que no va a existir un segundo ataque porque en estos momentos en Venezuela deben haber unidades tanto de los servicios especiales rusos, el FSB, chinos, que no sé cómo se denominan, y de la seguridad del Estado cubano, trabajando en función de las investigaciones de dónde vino la traición dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas como tal. Además de eso, deben haber contingentes o grupos de asesores rusos y chinos viendo por qué razón no funcionaron los radares o cómo fue posible que los radares de la defensa antiaérea venezolana fueran neutralizados tal y como se ha dicho. Esas son cosas que no se quedan así, esas son cosas que se investigan. Los rusos van a ver los radares rusos que ellos instalaron o que vendieron a Venezuela, y los chinos van a analizar los radares chinos que ellos entregaron también en Venezuela, que de hecho se dice que los radares chinos estaban en los accesos a baja altura entre las montañas y que estaban apagados. En estos momentos debe haber comisiones de los dos países revisando todo eso. Más que eso, hoy en Venezuela se está librando la batalla, una gran batalla entre el viejo orden unipolar y el nuevo orden mundial multipolar. En mi Facebook saqué una publicación de las medidas que ha tomado China contra esta administración norteamericana. La pueden encontrar en mi Facebook, que es 2 veces Rive, es decir, Rive. Ahí lo pueden encontrar. Es un escrito de alguien muy relacionado con los temas económicos chinos, aunque se trata de un alemán, pero muy relacionado con los temas chinos. Y hay una serie de medidas que China ha implementado contra esta administración norteamericana, porque en Venezuela se está librando la batalla entre el viejo mundo unipolar y el nuevo mundo o el nuevo orden multipolar. Y China no va a renunciar a Venezuela, que es la mayor fuente de petróleo, de reservas de petróleo existente y que ella necesita para su desarrollo. Sin energía no hay desarrollo. Y China no va a dejar que sea expulsada de América del Sur o América Latina en sentido general, porque a los Estados Unidos le moleste. Igualmente, para Rusia es importante el tema de Venezuela, porque aunque desgraciadamente Lula da Silva no permitió la entrada de Venezuela a los BRICS, Venezuela se ve prácticamente como miembro del BRIC, precisamente por sus tierras raras y sus inmensas reservas de petróleo como tal. Y todo esto es interés del nuevo orden mundial. Por lo tanto, los servicios especiales chinos, cubanos y rusos están ahí investigando lo más posible y sobre todo dando la información necesaria para que no suceda otro ataque contra Venezuela. Incluso es curioso las órdenes que dejó escrita Nicolás Maduro antes de que se produjera el ataque. Eso da la medida de que ya Venezuela estaba alertada de que en cualquier momento se podía producir un ataque norteamericano contra su territorio. Lo que, según determinadas fuentes, dicen que ellos estuvieron en alerta un largo periodo de tiempo y al ver que no sucedía nada se fueron relajando porque pensaron que ya el ataque no se produciría. Aunque no se descartaba, y yo nunca descarté, y lo hablé en mis videos, golpes muy puntuales con misiles a determinadas instalaciones del ejército bolivariano.
y también indiscutiblemente se resquebrajó esa tensión y esa vigilancia constante sobre las fuerzas norteamericanas en la región cercana a Venezuela. Quizás esperaron el golpe entre el 24 y el 31 de diciembre, y ya al pasar diciembre se resquebrajó ese nivel de alerta que tenían las fuerzas venezolanas. Y esto dio paso hacia el golpe que realizó los Estados Unidos. Un golpe inesperado, indiscutiblemente, por lo que hicieron. Aunque sí estaba descartado una invasión por tierra donde Estados Unidos pusiera muertos, cosa que a ellos no le conviene a nivel interno ni a nivel político, no estaba descartado un golpe muy puntual sobre determinados objetivos militares, sobre todo con misiles de la propia flota norteamericana que se encontraba cercanas a las costas de Venezuela. Por lo tanto, ese nivel de atención, de seguimiento y de alerta constante sobre los movimientos y las tropas de los Estados Unidos nunca se debió resquebrajar. Pero bueno, fue lo que realmente sucedió. Quiero hacer un paréntesis porque es incómodo y ya me siento casi molesto, pero bueno, necesito grabar, necesito expresar mi opinión y ustedes lo están viendo, las moscas volando por aquí. Eso se debe a que llovió y como tengo las luces encendidas ahora, son las 2 de la mañana, es el horario que normalmente yo utilizo para grabar, por eso es que muchas veces estoy hasta cierto punto algo cansado, pero bueno, yo vi afuera, tengo las luces encendidas y debido a la suciedad que aún continúa en la capital, en estos momentos yo estoy en La Habana, esa es la cantidad de mosca que realmente es algo bastante molesto y bastante impertinente tener uno que estar hablando y expresando determinadas ideas con las moscas volando, posándose sobre uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es debido a lo que se habló, se habla y se sigue hablando cada vez que hay una reunión del gobierno cubano sobre la limpieza de la ciudad y no se concreta absolutamente nada. Siguen los basureros al tope, sigue la basura tirada por semanas en las esquinas, nadie la recoge, la recogen cuando les parece y esta es el resultado. Moscas molestándome a las 2 de la mañana. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, hay otra pregunta que es muy interesante y que se mantiene dentro de los medios bastante serios. ¿Y qué es lo que va a suceder con Nicolás Maduro? Se dio una versión que ya por supuesto esa versión se cae, de que una de las artimañas que podía utilizar Estados Unidos en caso de que el juicio en Nueva York se le cayera era simplemente retener a Nicolás Maduro o posponer el juicio, que de hecho tengo entendido que es en marzo ahora, es decir, estirar el juicio hasta que por constitución venezolana supuestamente se habló de que Delcy Rodríguez tenía como vicepresidenta interina, no como fue nombrada como presidenta encargada, es decir, como presidenta interina por constitución, ella tenía un plazo, es lo que se habla. Yo no soy un especialista en Venezuela ni en la constitución de Venezuela, ni soy un gran conocedor de Venezuela, simplemente me guío por Venezuela asociándola hasta cierto punto, hasta donde se puede, con Cuba y el tema de la presión norteamericana sobre Cuba, el acoso
las sanciones, etcétera, etcétera, y por ahí yo entiendo algo de Venezuela, pero no soy un conocedor sobre el tema venezolano. Entonces se hablaba de que como presidenta interina por constitución, ella tenía 4 meses para llamar a nuevas elecciones. En ese caso, saldría un nuevo presidente y una vez liberado Maduro ya no sería presidente de Venezuela como tal, porque eh, eh, sería escogido un nuevo presidente. Chavista o no, pero un nuevo presidente. Por lo tanto, sería una forma de los Estados Unidos salir de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en caso de que todos los cargos del juicio se cayeran. Ya hemos visto que esto no va a suceder porque Delcy Rodríguez es la presidenta encargada, por lo tanto, vuelvo y repito, ya se los dije, no va a haber nuevas elecciones en Venezuela. Tampoco van a aceptar, porque Trump ha quedado como todo un mentiroso, tampoco van a aceptar que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia de Venezuela. Por lo tanto, Delcy Rodríguez se va a mantener como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela hasta que se defina el tema de Nicolás Maduro. Otra variante que existe es que bajo presión internacional o incluso bajo presión congresional, la administración Trump se vea obligado a devolver, es decir, a soltar a Nicolás Maduro como tal y por lo tanto regresar a Venezuela. La otra variante es que se caigan todos los cargos presentados en la Corte de Nueva York y el juez decida que no hay pruebas suficientes como para enjuiciar a Nicolás Maduro. De hecho, ya se cayó una de las primeras pruebas, que era el líder del cártel de los Soles, quedó desestimada. Hay una prueba ahí que yo no entiendo para nada, independientemente de que no comparta de que sean pruebas reales, para mí son pruebas montadas, pero hay pruebas que para mí son completamente absurdas, como es la tenencia y portación de armas, algo así. Es decir, un jefe de Estado, por supuesto que tiene que portar armas y por supuesto que tiene que tener armas, pero además de eso, no ha portado armas, al menos el conocimiento que tengo, dentro de los Estados Unidos. Salvo como quizás jefe de Estado, habría que ver, pero eso de tenencia y portación de armas, para mí es un cargo bastante absurdo, pero bueno, habría que ver ahora en la próxima audiencia qué es lo que se debate y qué es lo que se decide y qué son las pruebas que se presentan. Aunque para mí son pruebas indiscutiblemente amañadas, como esta del líder del cartel de los Soles, que fue la primera en caerse. Otra de las opciones que tendría Maduro es, dada toda esta situación que hay con el gobierno de Trump, que ya eso ya está más que hablado y más que visto. Trump rápidamente, aunque no dudo que tras el rapto de Nicolás Maduro haya subido algo en las encuestas, la administración de Trump ha sido una administración completamente en picado con respecto a las encuestas internas sobre el nivel de aprobación de su mandato. Por lo tanto, creo que a noviembre, cuando se celebren las elecciones de medio término en los Estados Unidos, los republicanos pierdan el Congreso, gane mayoría demócrata y ya para el próximo año, es decir, en el 27, a nivel de Congreso, decidan la liberación de Nicolás Maduro.
Esto es lo que veo más a corto plazo, pero siempre indiscutiblemente con una liberación de Nicolás Maduro por una u otra razón, ya sea por presión internacional, ya sea por decisión congresional, ya sea por decisión del juez, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que ni tiene lógica ni nada de eso, de que Nicolás Maduro vaya a cumplir una cadena perpetua en los Estados Unidos, ni mucho más. Eso sí, puede tardar un año y algo, nadie sabe. Eso sí, nadie sabe. Lo otro que sí estoy plenamente convencido es que una vez que Nicolás Maduro sea liberado, va a aportar una enfermedad terminal, porque al final no es solamente Trump, sino el establishment de los Estados Unidos en sentido general no quieren a Maduro como presidente de Venezuela. Así que tan pronto salga, lo mejor que puede hacer es hacerse el chequeo más es un chequeo lo más completo posible para descartar cualquier tipo de enfermedad terminal inoculada, como se ha hablado y se ha especulado. Yo no tengo pruebas, pero se ha hablado mucho en el caso de Hugo Chávez. También no hace mucho salieron las noticias de que un agente de la CIA que le inoculó cáncer a Bob Marley antes de morir, ya en su fase terminal, hizo declaraciones de que él personalmente le había inyectado un cáncer a Bob Marley en el dedo, y es por eso que el cantante jamaicano fallece por una inoculación directa de un cáncer muy violento, bajo indicaciones de la CIA, y quien hace esas declaraciones es el mismo oficial de la CIA que inoculó con, con una pequeña jeringuilla, logró pinchar el dedo de Bob Marley como si fuera algo que pisó con el zapato, etcétera, 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 y por eso Bob Marley falleció. Estas son declaraciones de este agente de la CIA que antes de morir, quizás un cargo de conciencia, quién sabe, decidió hacer esa declaración. Por lo tanto, no es ilógico pensar que a Nicolás Maduro le inoculen cualquier enfermedad terminal si tiene que ser liberado de los Estados Unidos. Ahora vamos para otro tema muy candente y muy relacionado con este tema de Venezuela, y es el tema de Cuba. Incluso ya hay por ahí quien habla de que sobre Cuba hay sobrevuelos de aviones de exploración y de drones de exploración de los Estados Unidos. Todo eso es una falsedad. Cuba y Venezuela no es un tema de demeritar a los venezolanos ni nada por el estilo, pero son sistemas hermanos, por decirlo de alguna forma, solidarios, por decirlo también de alguna forma, pero son completamente diferentes. En primer lugar, en Cuba no, no va a suceder absolutamente nada que no sea por mediación de las sanciones. Hoy Cuba, hoy Cuba, hay que decirlo, se encuentra fragmentada desde el punto de vista político, ideológico, social, económico. Realmente Cuba se encuentra fragmentada. Eso no es nada nuevo para alguien que tenga cierto nivel de conocimiento de lo que está pasando hoy en la sociedad cubana como tal. De hecho, ya hablé en mi perfil de Facebook que el 2026, es decir, este año que está en curso, era un año definitorio para Cuba, que algo tenía que suceder con Cuba en ese periodo, ya sea en la implementación de la economía de mercado,
ya sea un cambio de gobierno incluso a lo interno, pero nunca, o incluso también lo hablé de ello, una implosión del sistema socialista cubano debido a un estallido social ante condiciones tan precarias de vida a lo interno de la sociedad cubana. Porque indiscutiblemente hay grandes brechas hoy dentro de Cuba. Ya dije que política, porque hay personas que ya no comulgan con esta política de este gobierno. Hay fragmentación y brechas dentro del ideológico, porque dentro del mismo partido hay personas que no ven con buenos ojos lo realizado por Díaz-Canel. Me los encuentro constantemente, por supuesto, personas retiradas, pero con aquella añoranza de que esto no estuviera así si Fidel viviera, si Fidel tuviera el mando, etcétera, 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 nada de esto sucedería. Entonces, indiscutiblemente hay una ruptura política porque son personas que aún estando retirados son miembros del partido. Hay una ruptura social porque indiscutiblemente hay sectores de la sociedad que ya no tienen, que no apoyan el gobierno como tal. Es por eso que Díaz-Canel constantemente está hablando de la unidad entre los cubanos, porque hay una gran parte de la población, cuando digo una gran parte es considerable, no quiere decir que también haya una parte considerable que aún apoye 100% el proceso revolucionario, pero hay una parte importante que ya no apoya al proceso revolucionario como lo apoyó en otro momento. Y eso se ha visto con las convocatorias, sobre todo hablando de las moscas, que se hizo para el saneamiento de la ciudad, donde muchas personas de los barrios no salieron, personas que fueron citados de los centros de trabajo no fueron ese día a hacer ningún tipo de limpieza en su centro de trabajo, etcétera, etcétera, porque indiscutiblemente hay una fragmentación social y hay una fragmentación económica que es la base de todo en sentido general, donde ya se empiezan a ver diferencias que no vienen ahora por el tema de las MIPYME, las diferencias económicas importantes dentro de la población cubana empezaron con los artistas, ya lo expliqué una vez, que no es un tema de criticar, pero los artistas empezaron a comprar cosas que el cubano medio no podía comprar, andaban con carros modernos, Audi, BMW, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí no fueron las MIPYME, lo que la gente se fija en las MIPYME, porque es la crítica del momento, pero ya cuando se liberó el tema de la tenencia de dólares o divisas de los artistas y que con esa divisa podían comprar lo que quisieran, desde autos modernos, casas, etcétera, 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 a partir de ese momento ya vino una ruptura económica en lo que se tenía concebido dentro de la sociedad cubana como la igualdad o el igualitarismo, que no es lo mismo ni suena igual, pero en Cuba eso a nivel social, a nivel de población, se mezcla bastante. Y entonces, indiscutiblemente, existen esos tipos de ruptura, esos tipos de fragmentación en la Cuba de hoy. Una fragmentación que desaparecería al momento si existiera una amenaza de invasión contra este país. De hecho, hay que ver las opiniones que hay, que se vierten hoy en las redes con respecto a la muerte de estos 32 cubanos en Venezuela. En mi perfil van a opinar gente de todas las concepciones políticas, por decirlo así, o de todo tipo de tendencias, y la mayoría de los comentarios son de dolor y de pena por los familiares y por
y por las muertes de estos 32 cubanos. Por lo tanto, eso da la medida de que si Cuba se viera amenazada por una intervención militar de los Estados Unidos, todas esas fracturas y todas esas grietas dentro de la sociedad cubana desaparecerían. Porque algunos irían a combatir por ideología, pero otros lo harían simplemente por patriotismo y nacionalidad cubana. Entonces, por esa razón, creo que Cuba y Venezuela son bastante diferentes en ese sentido. No digo que no exista la nacionalidad venezolana ni existe el patriotismo venezolano, pero si algo ha sido fructífero el proceso revolucionario es en elevar al máximo la nacionalidad cubana. Y hay quien me dice que cómo es el tema de la nacionalidad cubana, si se han ido, creo que cerca de 1 millón y tanto de cubanos. Es cierto, es cierto. Sobre todo personas jóvenes, que lo hablé también en otro de mis videos, que es la tercera generación después de la generación histórica, que es bastante irreverente en sentido general con todo y que no apoya ni la política cubana ni la economía cubana. Pero dentro de la población que se mantiene en Cuba, que no se ha querido ir o que no ha podido irse también hasta cierto punto, pero que no se ha querido ir, existe un gran nacionalismo. Y ante una amenaza directa del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, desaparecerían todas esas fracturas que hoy tiene la sociedad cubana. Eso es indiscutible. Por otro lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas están más que entrenadas con el tema de una amenaza de invasión contra Cuba. Y aquí no van a coger a Cuba de sorpresa y le van a tirar con todo, como decimos nosotros, y los Estados Unidos va a poner muerto, y eso es algo que no le conviene a ninguna administración. Incluso las declaraciones del secretario de Estado, incluso las declaraciones de Trump, parece que se lo han explicado, y además la actitud que mantuvieron esos 32 cubanos que murieron defendiendo a Nicolás Maduro demuestra que Cuba no es en estos momentos la fruta madura y que aquí una intervención militar sería una completa locura. Así que no, Cuba no va a cambiar, a menos por presión militar de los Estados Unidos ni de nadie. Cuba lo que sí está en un momento, en un año crítico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social. Y creo que en el transcurso de este año va a existir un cambio radical dentro de la Cuba que conocemos hoy. No estoy diciendo que se vaya a pactar con los Estados Unidos o que se le vaya a abrir las puertas a los cubanos, es decir, a los congresistas, porque a mí me gusta diferenciar entre los cubanos americanos que viven allá con los cubanos americanos que se dedican a la política dentro de Estados Unidos. Yo creo que hay dos diferencias, porque hay cubanos americanos allá que son cubanos dignos y que merecen separarse de estos políticos cubano-americanos y que también merecen separarse del odio rancio ese que se genera también en el sur de la Florida. Yo he conversado, tengo amigos, tengo amistades que viven en los Estados Unidos, he conversado con ellos y muchos no apoyan ni el bloqueo ni nada de eso, no apoyan al gobierno cubano, eso hay que decirlo, no apoyan al gobierno cubano en nada, porque ellos quieren ver desde su punto de vista una Cuba diferente, pero tampoco apoyan las sanciones contra Cuba, el arrestamiento del bloqueo y muchísimo menos una intervención militar contra el país que lo vio nacer. No está descartado
Eso es un tema que se ha hablado mucho y es un tema que se mantiene cierto control, pero no está descartado un estallido social en Cuba. Eso no se puede descartar. No creo que suceda, no quiero que suceda, no porque no tenga opiniones diferentes con respecto al gobierno de mi país actual, sino porque sería bajo esas condiciones de estallido social, no existiría la ley, existiría un derramamiento de sangre entre diferentes bandos de un mismo pueblo, y creo que sería la peor opción para el pueblo cubano irse por un estallido social. Hay que ver cómo el gobierno cubano logra resolver determinadas cosas que ejercen mucha presión y mucha insatisfacción sobre la población. Pero no se debe descartar el estallido social. Aunque yo me inclino más por un razonamiento lógico de la situación económica que tiene Cuba hoy y una apertura dentro del mismo gobierno al mercado como tal, porque el mercado no es capitalista o socialista, el mercado es mercado. Y aunque se habla mucho de que Cuba es miembro asociado de los BRIC, etcétera, 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 los BRIC no están ahí para regalar absolutamente nada, los BRIC están ahí para acuerdos comerciales. Y cuando Cuba empiece a no pagar, que es lo normal, a tener deudas, etcétera, 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 es muy posible que a Cuba la saquen de los BRIC. Y yo creo que este año es decisivo para que el gobierno tome todas las medidas lógicas y razonables para verdaderamente impulsar la economía y que incluso se aparte un poco del tema ideológico que se ha vuelto un freno dentro de la sociedad cubana. Así que esa es más o menos mi opinión sobre este tema. Creo que sí, que Cuba está en un año decisorio, un año donde algo va a suceder en Cuba. Ojalá sea lo mejor, porque como digo esto, también digo que Cuba tiene todas las bases necesarias creadas ya para un verdadero estado de bienestar. Solamente hay que hacer lo que corresponde y lo que es correcto para masificar ese estado de bienestar y salir de la crisis que estamos. No sé si el gobierno actual va a recapacitar y va a tomar las medidas necesarias. No sé si se va a producir una ruptura dentro del gobierno y haya un nuevo gobierno que asuma. Hay que ver, el tema del Congreso del Partido está pospuesto. Y creo que todo eso está sobre la mesa. Ahora, una intervención militar de los Estados Unidos en Cuba está completamente descartada, porque lo que haría es nuclear a la sociedad en torno a su gobierno. Esa es mi opinión, eso es lo que creo. Yo sé que me van a atacar los de afuera y los de adentro por las opiniones que doy, pero a mí eso no me interesa. Mi canal es para eso, para dar mi opinión, para hacer mi análisis, para opinar lo que yo creo. Y vuelvo y repito, sí creo que este año es definitorio en el futuro de Cuba. Algo va a suceder en este año que va a cambiar la Cuba que conocemos hasta hoy. Lo que va a hacer, no sé. Pero nada de eso va a ser bajo la presión de una intervención norteamericana a este país. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Déjenos sus comentarios, qué opinan sobre lo que hemos tratado aquí y nos vemos en otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Chao.